Entonces, el día de hoy vamos a ver la introducción a las enfermedades genéticas. Hay que tener en cuenta que las enfermedades genéticas se van a dividir en varias categorías dependiendo de qué estructura es la que está alterada. Vamos a comenzar con las alteraciones cromosómicas, en las cuales lo que va a estar alterado va a ser el cromosoma. En estas vamos a tener alteraciones ya sean numéricas, o sea que tengamos más o menos cromosomas por cada par, o estructurales, en las cuales podemos tener traslocaciones o cachitos de más o cachitos de menos en cada cromosoma. También tenemos las alteraciones monogénicas en las cuales lo que va a estar alterado va a ser un gen específico. Em, Estas mismas se van a dividir en autosómicas, perdón, o gonosómicas, dependiendo de en qué par de cromosomas se encuentre dicho gen. Las autosómicas se van a encontrar en cualquiera de los 22 pares autosómicos y las gonosómicas se van a encontrar en los cromosomas X o Y. Y estas alteraciones monogénicas se van a comportar en cuyo patrón de herencia va a ser el mendeliano, que es algo que vamos a ver después. Luego, las alteraciones poligénicas, en las cuales más de un gen va a estar alterado, y que el ejemplo más, o sea, el mayor ejemplo de estas alteraciones van a ser la herencia multifactorial, como puede ser la diabetes, la hipertensión o labio paladar hendido, ¿sale? O la displasia en el desarrollo de cadera. O sea que no solamente eh, está involucrado un gen en esta alteración, sino también el ambiente eh, va a estar influyendo en esto. Para el estudio de estas enfermedades, en todo lo que se ha visto de la historia clínica, se tienen que agregar algunos apartados específicos. O sea, si bien siempre vemos los antecedentes heredofamiliares, aquí es de mucha importancia ver cuál es la edad de los padres, el término raza que ya se está empezando a cambiar, pero pues digamos que la etnia de los padres, perdón, la presencia de abortos o mortinatos y algunos casos similares al paciente en su árbol familiar. Como podemos ver aquí en la diapositiva, pues hay ciertos pasos que se tienen que hacer para poder ver un árbol familiar. Una persona que es experta en esto lo puede dibujar y nada más de una sola vista podemos darnos cuenta o intuir si esta enfermedad va a ser genética o no. También tenemos que agregar en los antecedentes prenatales la presencia de métodos anticonceptivos, la presencia de enfermedades crónicas maternas como la diabetes o la hipertensión, la exposición a materiales tóxicos, la indemnidad uterina, las infecciones perigestacionales, cómo fue el patrón de crecimiento fetal, ya sea por medio del ultrasonido o pues nada más con la medición de la circunferencia y los movimientos fetales si han estado presentes durante todo el embarazo, si han estado aumentando en cierto momento o si estos se han ido disminuyendo. Tenemos algunas enfermedades como las distrofias musculares en las cuales los movimientos fetales pueden no estar tan presentes. En cuanto a los antecedentes perinatales, vamos o tenemos que ver la duración de la gestación. Si tenemos productos em, que no fueron a término, o sea, que estuvieron antes de las 36 semanas de gestación o que fueron post término, esto es de importancia. ¿Cómo fue la presentación del producto? Si fue cefálico, si fue pélvico y cuál fue el tipo de parto que se llevó a cabo. ¿Cuánto duró el trabajo de parto? Si hubo efectos adversos durante el embarazo, perdón, eventos, ¿cómo pueden ser las infecciones, como ya vimos? ¿Cuál fue o cuál es el estado del cordón umbilical y de la placenta? Y también el número de productos. O sea, no es lo mismo tener un embarazo gemelar o trillizos o demás productos, en los cuales el número de perdón, la duración de la gestación va a estar disminuida y también la presencia de alteraciones es más frecuente en los embarazos múltiples.
Entonces, ya en cuanto a la exploración física, tenemos que ver varias cosas. La primera es las proporciones corporales. Podemos ver pacientitos como el de la izquierda, en el cual vemos que es un paciente obeso, que no debería o que no corresponde con la talla, perdón, el peso a la edad. Tenemos algunas enfermedades genéticas que producen obesidad, como el síndrome de Prader-Willi. El paciente en medio podemos ver que vemos que tiene como extremidades muy cortitas y su carita también es como muy específica, y nos hace sospechar en acondroplasia, o personas que tienen las extremidades demasiado largas, ¿ok? Que no van con su tronco y su cabeza. Algo que podemos sospechar es síndrome de Marfan. Entonces, nada más viendo las proporciones corporales ya podemos darnos una idea de que el paciente puede estar presentando alguna enfermedad genética. Luego nos vamos a la exploración de la piel. La falta de pigmentación, como en el caso del albinismo, o el exceso de pigmentación, nos puede dar eh, esto, melanosis, ¿sale? También las alteraciones en la trama vascular, como las telangiectasias, que podemos ver en este cuadrito, o las manchas en vino de Oporto, o hemangiomas, ¿sale? Todo eso puede ser parte de algún síndrome genético o una enfermedad específica o una variante, dependiendo de lo que hayamos o lo que estemos viendo. Luego también tenemos el pelo, ¿sí? La presencia o ausencia de pelo, como podemos ver aquí en este paciente que tiene alopecia universal. Dejo un poquito libre el ojo para que se den cuenta que no posee pestañas, no posee cejas, no tiene pelo en la piel cabelluda. Es una alteración que podemos ver. También tenemos el exceso de pelo, ¿sí? También llamado hirsutismo, o la alopecia areata, o en ciertos en parches, ¿sí? En solo ciertos eh, lugares del cuero cabelludo, o también la presencia de mechones, ¿sí? De mechones de otro color. O sea, tengan en cuenta que por sí solas ninguna de las características que estamos revisando van a ser indicativas de enfermedades genéticas, sino que tenemos que sumar A más B más C más D para sospechar, ¿sí? Para hacer la sospecha de el paciente que estamos revisando pueda tener una enfermedad genética. Luego también tenemos las fascias, en este caso, bueno, no se le pueden ocultar los ojos a los pacientitos porque es parte de, de la revisión, pues. Nada más viendo a estos chiquitos podemos sospechar que son parte o que tienen alguna enfermedad genética, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes para que lo vayan viendo. No solamente tenemos por aumento en el número de cromosomas, por alguna enfermedad monogénica, por un defecto innato en el metabolismo o por la ausencia de una partecita de un cromosoma. O sea, todas estas causas nos dan enfermedades genéticas muy bien establecidas y que a veces con la pura fascia nosotros podemos reconocerlas. Ahora, también tenemos que ver cuál es la forma del cráneo. Tenemos algunas alteraciones como la craneosinostosis, en la cual las suturas craneales se fusionan de forma prematura, lo cual impide que el sistema nervioso se desarrolle de forma adecuada. La presencia de micro o macrocefalia, ¿sí? En el cual es muy pequeña o muy grande la cabeza, el retraso en el cierre de las fontanelas, que ya tienen que estar cerradas alrededor de los 9-10 meses, nos puede hacer sospechar de, por ejemplo, hidrocefalia, o la presencia de encefalocele, o sea, la herniación del contenido del cráneo hacia el exterior. También tenemos las alteraciones en la forma, de acuerdo a si hubo un cierre prematuro de alguna sutura específica. Tenemos la normocefalia, como se debería de ver un cráneo en un lactante, pero también tenemos la
dolicocefalia, en la cual el eje longitudinal va a ser mayor al eje transversal. La plagiocefalia, en la cual tenemos un cierre de una sutura, pero no de la otra, entonces nos da esta forma que no es simétrica. La brachiocefalia, en la cual tenemos un aumento del eje transversal en comparación con el longitudinal, y la trigonocefalia, en la cual el cráneo tiene forma pues de triángulo, ¿vale? También los ojitos, cuando nosotros estamos viendo los ojos, tenemos que determinar ciertas características. Por ejemplo, en el primer paciente vemos que las escleras tienen un color azul, ¿sí? Eso nos puede hablar de alguna alteración en el colágeno. La presencia de el epicanto, ¿sí? Que como les menciono, por sí solo, pues obviamente no es una enfermedad. eh, y esto puede ser también dado por ciertas etnias tienen mayor predisposición, no es predisposición, sino que se hereda esta variante. La presencia de catarata congénita, la cual pues nosotros no podemos ver la pupila, o esta alteración que se llama coloboma, ¿sí? En el cual el iris se ve un poquito desgarrado y la pupila no es redondeada. En cuanto a las orejas, tenemos que ver que uno haya oreja, ¿sí? Si no tiene, se llama anotia, como en este paciente. En este paciente vemos que está cerrado el conducto auditivo externo y hay presencia de nada más un vestigio, ¿sí? De el pabellón auricular, lo cual también puede ser llamado microtia. O si tenemos una implantación alta o baja de las orejas de acuerdo al cráneo y a la implantación del cabello. La nariz, en la cual nosotros podemos ver que si nosotros recordamos desde el punto de vista embriológico, pues la cara se va formando desde la periferia hacia el centro, o sea, los arcos anteriores se van formando desde la periferia hacia el centro. Entonces, cuando tenemos una deficiencia en el cierre de la naricita, podemos tener este, puentes nasales alargados, ¿sí? Podemos tener defectos en, en la formación de las narinas o más adentro, ¿sale? O algunas alteraciones en la en los agujeros nasales. En la boca podemos ver la presencia de macrostomía, ¿sí? O sea, bocas muy grandes, microstomía, bocas chiquitas, lenguas lisas. O sea, nosotros normalmente tenemos eh, rugosidades en la lengua, entonces la presencia de la lengua lisa también es algo específico, o es una dismorfia menor, que ahorita vamos a ver qué es eso. Y por último, en esta tenemos una úvula bífida, ¿sí? Como les mencionaba en la diapositiva anterior, bueno, pues como todo se va, o la cara se va formando de la periferia hacia el centro, pues eso nos habla de algún error de la fusión de los arcos, ¿vale? Los dientes, tenemos macrodontia, como en este caso, ¿sí? Dientes grandes, tenemos displasias en la formación de los dientes, microdontia o la ausencia total de los dientes. Obvio, ¿no? O sea, tenemos los niños a los 6 años, pues vemos que están chimuelos, eso no es por tal, sino que nazcan o que nunca se lleguen a desarrollar los dientes, ¿vale? En cuanto a la mandíbula, tenemos lo que se llama retro, retrognatia, ¿sí? Prognatismo y también retrognatia, ¿vale? O sea, lo que vemos aquí, en este caso, más que retrognatia, es que la mandíbula tiene esta hipoplásica, ¿sí? Entonces, una mandíbula chiquita. Aquí el prognatismo es los pacientes que tienen la mandíbula hacia afuera, salida, como si estuvieran en protrusión.
y la retrognatia, que está hacia atrás de la mandíbula, como si estuvieran este, retraídos, ¿vale? El cuello, podemos tener un cuello corto, ¿sí? Los pacientes que tienen cuello corto o pareciera morfológicamente que tienen ausencia de cuello, o también el cuello alado, ¿sí? Que ese es muy característico del síndrome de Turner. El tórax, la forma del tórax, ¿sí? Que tenemos un agujero en esta parte que se llama excavatum. También si el tórax está en quilla, ¿ok? Aquí podemos ver paciente que tiene ausencia de una clavícula o la ausencia del desarrollo del pectoral, ¿sí? Entonces, si se fijan, genética es mucho de observación, es hacer un análisis muy específico de todo lo que estamos encontrando en los pacientes para ir sumando, ¿no? Ir sumando características. Una gran parte de las características de los genetistas es que son excelentes observadores porque tienen que ir sumando todos las dismorfias que encuentren para tratar de encajarlos en algún síndrome que esté descrito. En el dorso también podemos ver algo con lo que ustedes están muy familiarizados, como puede ser la presencia de las escoliosis. También esto que lo vemos mucho en rehabilitación pediátrica, que son los mielomeningoceles. eh, También las hipergifosis ojivas y una espina bífida. Bueno, cuando nosotros vemos esas características en el paciente, podemos sospechar que tiene una espina bífida, ¿sale? Oculta, que no se ve tan florido como esto, pero si nosotros tomamos una radiografía, vamos a ver la ausencia de la fusión en el arco posterior. En el abdomen podemos tener una, una herniación del contenido eh, abdominal a través del ombligo, ¿sí? Esto que se llama gastrosquisis, en la cual no se forma la pared abdominal, entonces todas las vísceras quedan hacia el exterior, o cuando se bota el ombliguito, ¿no? Que puede ser una herniación o un onfalocele. El de arriba de este niñito es un onfalocele y este puede ser una herniación umbilical. En cuanto a los genitales, tenemos la presencia de, por ejemplo, un micropene, que es cuando un pene en erección está en menos de 5 centímetros, criptorquidia, en la cual los testículos no están descendidos. Cuando la uretra no está viendo hacia el frente, sino hacia abajo, se llama hipospadía. Si está viendo hacia arriba, se llama, o abajo del pene me refiero, o en la parte superior del pene, se llama epispadía, o algo que también se llama genitales ambiguos, en el cual la ciencia cierta, nada más por observación, no podemos determinar cuáles son los genitales, si es eh, un pene muy pequeño o es un clítoris muy desarrollado, la presencia de labios o de un escroto, ¿sale? Con los testículos no descendidos. Entonces, esto se llama genitales ambiguos. También, cuando revisamos el ano, podemos ver que hay pacientes que nacen con el ano imperforado, lo cual pues requiere de atención inmediata, y otras estructuras como estas en las cuales hay comunicación entre la vejiga, el útero y el recto, o la vejiga y el recto, formando estructuras llamadas cloacas, en las cuales se juntan la materia fecal y la orina, ¿vale? En cuanto a las extremidades, que también son cosas que ustedes van a ver más frecuentemente, vamos a tener las alteraciones en la formación, en este caso es del radio, ¿sí? Tenemos una aplasia de radio, por eso tenemos esta deformidad hacia, hacia radial. En la hiperlaxitud, que tenemos algunos síndromes genéticos que se acompañan de hiperlaxitud. PEVAC, ¿sí? El pie equinovaro, este, aducto congénito, que es una de las de
los ejemplos de herencia multifactorial. Y bueno, pues también vemos las extremidades muy largas, ¿sale? Que son típicas del síndrome de Marfan. En cuanto a las manitas, pues podemos tener microdactilia, o sea, dedos bien muy pequeñitos. Podemos tener dedos supernumerarios, ¿sí? Polidactilia. Podemos tener alteración en la formación de los dedos. En este caso, el paciente no tiene pulgar. Otra característica que es la sindactilia, en la cual no hay separación completa entre las membranas de los dedos. Embriológicamente, eh, tenemos una membranita que une los dedos y que después se sufre apoptosis, todas las células del centro, para que los dedos queden separados. Cuando no sucede eso, se llama sindactilia. O la presencia de dedos muy largos eh, y muy delgaditos, que esto se llama aracnodactilia. ¿Sale? También puede ser típico del síndrome de Marfan. En cuanto a los piecitos, pues tenemos el pie plano, que hay variantes de pie plano que son neurológicos o congénitos. Otra vez el PEVAC. Pie en mecedora, ¿sale? Em, la presencia de pies, o perdón, dedos cabalgados o deditos en garra, ¿ok? También con algunas alteraciones en la formación de las uñas, ¿sale? Que no se forman adecuadamente las uñas o aplasia ungueal. Entonces, ya viendo todo esto, pues ¿para qué nos sirve encontrar esto? O sea, ustedes probablemente en la consulta, cuando estén viendo en niños o cuando estén en sus programas de estimulación temprana, pueden encontrar niños que tengan alguna de las características que estamos viendo, ¿ok? Como yo les mencionaba, bueno, pues la presencia de una de estas características, digo, salvo que sean am, dismorfias mayores, o sea, que pongan en peligro la función o la vida del paciente, pues las variantes las podemos tener cualquiera, ¿sale? Entonces, por eso son importantes estas definiciones. Número uno, variante, que es una característica inhabitual que se presenta en más del 4% de los recién nacidos vivos, ¿ok? Como puede ser el epicanto. El epicanto es una variante o un pliegue simiano, que también puede ser una variante. Eso se da en la manita. Luego tenemos la dismorfia menor, que se localiza en menos del 4% de los recién nacidos vivos, sin consecuencias estéticas importantes o médicas para el sujeto. ¿Ok? Entonces, si no hay consecuencias estéticas importantes o consecuencias médicas y se localiza en menos del 4% de los recién nacidos vivos, eso se considera una dismorfia menor. Y por último tenemos la dismorfia mayor, que es una característica que compromete el estado de salud o estética de forma severa, ¿ok? Entonces, la dismorfia mayor, bueno, pues sí hay que atenderse, se tiene que atender ya por medios quirúrgicos principalmente, algunas son farmacológicas, son las menos, pero ya deben de derivarse adecuadamente. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Porque si nosotros vemos que una persona no tiene una dismorfia menor, cuando nosotros estamos haciendo la exploración física, solamente tienen un 1.4% de probabilidad de sí tener una dismorfia mayor. O sea que las personas que no tienen dismorfias menores probablemente no vayan a tener dismorfias mayores, lo cual no va a poner en riesgo ni la vida, ni la función, ni la estética. ¿Ok? Si nosotros tenemos una persona que tiene una dismorfia menor, tenemos un 3% de probabilidad de que aparte tenga una dismorfia mayor, ¿sale? Si conforme más dismorfias menores vaya presentando el paciente, pues hay más probabilidad de que presente una dismorfia mayor. Por lo tanto, si ustedes están viendo en estimulación temprana a un chirris que tiene o que están detectando que tiene varias dismorfias menores, pues parte de su actuar como personal de la salud es que lo envíen eh, oportunamente a
a pediatría o a genética para que un especialista los revise y que puedan determinar si todo se queda en puras dismorfias o si estas dismorfias son partes de un síndrome o son partes de una secuencia de, de un complejo, ¿sí? Y pues para que se le dé la atención adecuada a los pacientes. Entonces, eso es todo por esta clase. Espero sus dudas.